Bienvenidos a Conversaciones de Fe, soy Yves Malcott y hoy para iniciar este nuevo programa, esta nueva serie, está conmigo el pastor René Pérez. Ya lo conocen, ha estado con nosotros Amén. muchas veces y tenemos un tema muy interesante que se llama el espíritu de fe. Así es. La fe es tan importante que podríamos hablar, bueno, toda la vida. Todo el tiempo. Sí. Todos venimos de las enseñanzas de Kenneth Amén. Hagin. Así es, así es. Entonces, la Amén. fe es para nosotros el estilo de vida. Amén. Hemos aprendido que el justo por la fe vive, Así es. ¿no? Y es un estilo de vida, andamos en fe, tomamos decisiones a través de la fe, Claro. vivimos, y la fe es lo que agrada a Dios. Amén. Entonces, yo creo que es importante seguir creciendo en qué es la fe, qué podemos obtener a través de la fe, qué es vivir por fe. Amén. Y qué es este espíritu de fe. Amén. Pablo lo menciona, Sí, ¿no? sí, claro. Tenemos este mismo espíritu de fe, Así por lo es. cual hablamos, ¿verdad? Lo que Amén. hemos creído. Así es. Entonces, yo creo que es importante que desarrollemos este tema Sí, claro. para que la gente se dé cuenta que este espíritu lo tiene Así es. y lo puede aprovechar, ¿no? Amén. Gloria a Entonces, Dios. pastor, todo tuyo. Bueno, pues vamos a estar tomando un poquito como una continuación de lo que hemos estado viendo sobre el tema pasado que tocábamos sobre los tiempos. Exacto. ¿no? El tiempo correcto, vivir en el tiempo correcto. Tomábamos también ese pasaje donde Jesús les dice a los religiosos, ¿verdad? Que ellos conocían de los tiempos, sabían cuándo iba a llover, sabían todo, pero dice, el tiempo de su visitación no lo conocieron. Sí. Entonces, dentro de la Biblia encontramos diferentes periodos de tiempo, lo estábamos viendo, y qué importante es que sepamos que estamos en un tiempo maravilloso como es el de la gracia. Exacto. Ahora, vamos a ir entrando a lo que es esto y vamos a leer el pasaje que es base, el que mencionabas, pastor, que es precisamente 2 de Corintios, sí, capítulo 4, versículo número 13. Este pasaje es el cumplimiento de un pasaje profético que está en el Salmo 116, versículo 10, que es tomado de ahí. Sí. Si nosotros lo vemos, por ejemplo, en el libro de los Salmos, el salmista dice, creí por lo cual hablé, estando afligido en gran manera. O sea, en medio de una aflicción tremenda es que él puede hablar palabras de fe. Sí. Dice, creí por lo cual hablé. Y vemos que digamos que su entorno, el momento, las circunstancias de ese momento son momentos muy difíciles que él está pasando. Y en medio de ello, él puede expresar y puede manifestarse, pero con fe, creyendo. Sí, dice, exacto. creí por lo cual hablé. ¿Y cómo lo manifiesta? A través de sus palabras. Exactamente. Y dice, a través de sus palabras, pero fueron palabras de fe. Y hoy, qué difícil es que podamos nosotros tener también esa actitud y ese proceder dentro de los momentos más difíciles que atravesamos. Sí. Qué necesario es hacerlo. ¿Por qué? Porque normalmente cuando llegan los momentos de aflicción, los momentos de dolor, ahí es donde son las verdaderas pruebas de fe. Exacto. ¿no? Porque cuando todo está bien, cuando todo está hermoso, cuando está lindo, es más sencillo, es más fácil el poder tener expresiones de fe, de júbilo, de alabanza y demás. Pero cuando son los momentos difíciles, es ahí donde nosotros debemos mantenernos por encima de cualquier circunstancia. Así y esto es. lo vamos a lograr a través de la fe. Escuché alguna vez a alguien decir que la fe madura es revelada cuando nosotros podemos reír en medio de los problemas, en medio de las circunstancias. Cuando alguien puede sonreír, cuando alguien puede estar en ese gozo, en medio de cualquier problema, es porque su fe ha madurado, es porque ha entendido lo que es la fe. Entonces, ese momento cuando nosotros en medio de esas circunstancias difíciles podemos expresarnos con fe y podemos andar en fe, eso para Dios llena su corazón de gozo. Sí, porque cuando reaccionas de esta manera,
Ujú. realmente no vas a declarar lo que está pasando, vas a declarar Así lo que es. Dios dice acerca de Amén. lo que está pasando. Amén. Entonces, Dios se ve en ti, porque Así dice, es. es lo que yo hubiera dicho, Amén. ¿no? Amén. Y yo creo que este espíritu de fe que tenemos todos nosotros es para hablar las cosas que no se ven, Así es. porque lo que se ve ah, es una realidad, pero no es la verdad. Amén. Así es. Entonces no nos podemos enfocar en lo que vemos, Claro. pasamos por lo que se ve, Sí. pero no es lo que va a suceder o no es lo que va a determinar Así es. nuestro futuro, Amén. nuestro destino. Claro. ¿Mm? Son piedras de tropiezo que el diablo pone en nuestro camino. Sí. ¿Mm? Sí, sí. Para ver si tropezamos en ellas, pero podemos nada más darle una patada y seguir Y adelante, adelante, sí, ¿verdad? Y no exactamente. fijarnos en esto, Ujú. porque ¿qué es qué es lo que es importante para tu vida? Es tu destino, Claro. es tu llamado, Amén. no son los obstáculos. Claro, definitivamente. Porque los obstáculos, Jesús fue muy claro en Marcos 11:23. Si ves una montaña, y dice, y es para cualquiera este Claro, versículo, claro. habla a esta montaña, quítate, échate en el mar, ¿no? Amén. No. Sí, Y esta montaña, va a ¿por qué obedecer. la echas en el mar? Porque si ves la tierra, ¿m? La Ujú. montaña más alta es el Everest, de Sí, 8.000, 800.000 metros, sí. pero el foso más profundo del mar es de más de 11.000 metros. Wow. Entonces, cualquier montaña que echas en el mar se hunde y Cabe ahí. desaparece de tu Amén. vista Amén. y nunca más la vas a volver a ver. Así es. Entonces es muy importante esto, fijarnos, decir, bueno, tengo este poder de eliminar mis montañas, de Claro, eliminar mis claro, problemas claro. y además hacer que desaparecen totalmente. Entonces Amén. mi fe me sirve para esto. Así es. Entonces ya no me fijo en lo que veo, sino en Sino, lo que está escrito. así es. Y dice que el Señor es mayor. Claro. Mayor es el que está en nosotros. Entonces, la relevancia y la importancia tiene que estar basada en lo más grande, que es para nosotros el Señor, Sí, su poder, porque es más importante lo que está ocurriendo dentro. Y Él sí, está trabajando diario, moviéndose diario, que lo que está pasando afuera. claro. Y hablando de la montaña, alguna vez pude experimentar de una manera práctica esta situación, porque me encontraba cerca de una montaña. Ujú. Entonces, recuerdo que tomé un transporte para alejarme de ahí. Yo ya me iba de ahí y tomé un transporte. Entonces, mientras me alejaba de la montaña, Ajá. más bien, mientras estaba en la montaña, se veía imponente, Sí, se veía muy grande. Pero en la medida que nos íbamos separando, que íbamos alejándonos, la montaña se veía cada vez más pequeña. así es. ¿Eso de qué nos habla? Que en la medida que nosotros nos acercamos a Dios, vamos a ver más grande a Dios y más pequeña la montaña. Exacto. Pero en la medida que nosotros nos alejamos más de su presencia, de Dios, o no tomamos en cuenta lo que el Señor nos menciona en su palabra y que son palabras que nos dan la victoria en medio de cualquier circunstancia, mientras nosotros no nos mantenemos firmes en esas palabras, vamos a ver cada vez más grandes nuestros problemas. Así es. Y eso es lo que está pasando, se le da mucha importancia, mucho énfasis y se alaba mucho las obras del diablo más que las de Dios. Y la obra de Dios es mayor, Claro, por la obra de supuesto. Dios es más relevante, no puede haber obra mayor que la de Dios. Exacto. Aunque estemos pasando lo que sea, siempre en Dios vamos a tener una perspectiva diferente, vamos a tener un enfoque distinto, vamos a tener una óptica diferente acerca de los problemas. Es como, por ejemplo, cuando nosotros viajamos, Ujú, cuando viajamos puedes ir vía terrestre, ¿no? ujú. Puedes irte en tren, puedes irte en barco, puedes irte en avión, como tú quieras, pero siempre vas a tener una perspectiva distinta Ajá, de claro. cómo tú emprendas el viaje de fe. Si tú emprendes un viaje de fe atado a esta tierra, lleno de temores y demás, vas a siempre a darle una relevancia, una importancia muy grande a las situaciones adversas. Sí, Pero cuando tú, por ejemplo, vas en un avión,
Sí. Tú tienes una perspectiva, una óptica distinta. Claro. Ahora tienes un panorama completo. Sí. Y eso es lo que Dios quiere, que tú puedas tener una perspectiva desde la posición correcta. Y esa posición correcta es la posición que nos ha dado en Cristo. Entonces, cuando tú estás en Cristo, puedes ahora mirar todo diferente. Claro. Pero si tú te mantienes en una posición terrenal, porque puedes caminar en fe de una manera terrenal. Por ejemplo, a Abraham le dijeron dos cosas: tu descendencia será como la tierra, como la arena, Sí. pero también le dijeron que su descendencia sería como las estrellas. Entonces nosotros decidimos si queremos ser como la arena, ¿sí? Porque las dos son descendencia de él, Sí. ¿no? Y puedes vivir una vida de fe, pero siendo arrastrado por las circunstancias. O la otra, puedes estar siempre en una posición brillando, una posición alta, donde tienes una perspectiva distinta. Claro, claro. Entonces, eso es lo que Dios quiere. Y volviendo al pasaje, David es lo que nos está diciendo, que él estuvo, sí, en medio de una gran aflicción, pero en medio de la gran aflicción dice algo: yo creí, por lo cual hablé. Entonces, ¿qué expresó él? Palabras de fe, Sí. palabras de confianza, palabras de seguridad. ¿Qué es lo que sucede? Y esto es para todos nuestros hermanos y todos lo hemos vivido. El diablo sabe que tú y yo tenemos un poder creativo. Sí. Porque tenemos la naturaleza de Dios. Entonces, a veces al creyente lo acorrala, con situaciones adversas lo acorrala y lo presiona. Ajá. Porque él sabe que el hombre sí puede crear. Él no puede crear. Él no crea nada. No. ¿Sí? Pero el hombre sí puede crear. Es más, los problemas, las situaciones, no las hace el diablo. No. El diablo siempre va a requerir de la materia humana para poder ejecutar sus planes. En realidad el que hace que las cosas sucedan es el hombre. Sí, claro. Porque Dios le ha dado el poder creativo. Entonces el hombre es acorralado, es llevado a un punto donde cuando ya está bajo presión, el hombre comienza a hablar cosas negativas. Y cuando está hablando cosas negativas, comienza a darle vida precisamente a todas esas cosas que si estaban en un grado, empiezan a crecer. Claro. Y al rato ya no es un problemita, es un problemón. Sí. Y yo quisiera que todos tomemos en cuenta esto. ¿Por qué? Porque todos pasamos por momentos fuertes. Lo que sucede es que cuando estamos hablando bajo presión y que empezamos a salirnos de la fe, Sí, lo que estamos haciendo es maldecir. así es. Así es. Y provocamos las maldiciones Así es. por lo que decimos mal. Sí, sí, sí. Y es ahí donde tenemos que frenar realmente esta tonta tentación de caer en hablar lo que está Así es. pasando. Amén. Yo sé que es difícil, todos estamos luchando con Sí, esto. sí, sí, sí. Y cuando estamos bajo presión, más fácilmente sacamos ahí nuestro enojo, Sí. nuestros temores. Sí, Y estas cosas no deben de salir de nuestra boca. Claro, claro. Yo creo que, me acuerdo de alguien que un día dijo: si estás a punto de decir una maldición, mejor di una grosería, es menos grave. Sí. Porque Decimos la eso. consecuencia es tremenda, porque cuando declaras una maldición, pasa también por tus oídos y la fe viene por el oído. Amén. Entonces empezamos a creer lo que estamos Sí, hablando. Sí. Y es un círculo vicioso. Sí, se establece como una creencia. Sí, exacto. Sí. Entonces tenemos que alejarnos Bueno, primero, si sentimos que viene la presión de Satanás, Sí. hay que pararle de inmediato. Amén. ¿Sabes qué? No te voy a escuchar. Claro. Cierro mis oídos. Ujú, Me pongo a orar en lenguas. Claro. Reprendo a todo lo que está viniendo y empiezo a alabar a Dios. Y me mantengo en fe. Así es. Ahí voy a tener una estrategia de protección, Claro. ¿no? Claro. Porque podemos decir: no puedes hablar, okay, no puedes maldecir. Pero ¿cómo lo hago? Sí. Porque estoy bajo presión. Claro. Entonces tenemos que saber que tenemos herramientas. Sí. La primera es de no hablar. Claro. Mantenerte. Te mantienes ahí. Deja que tus pensamientos se vuelvan locos, pero mientras no salen por tu boca, Claro. no son vivos. Claro. Amén. Entonces los mantienes ahí en un estado y tratas de, si te callas, los abortas. Amén. Y no va a salir nada malo. Claro. ¿No?
La otra cosa, una vez que vas a abrir tu boca, es alabar a Dios. Así es. Decirle, Señor, yo creo en ti, yo creo que en tus maravillas, yo sé que lo que estoy viendo no viene de ti, por lo tanto no me corresponde, no lo voy a Claro. vivir, porque yo vivo conforme a tu voluntad. Amén. Y Amén. empiezas a poner una canción y cantarla, Sí. ¿no? O Habla, hablar la palabra. habla en lenguas, Así es. Fluye edifícate. tu fe. Exacto, Como dijo Judas, exacto, edificaos vuestra fe. exactamente. Y entonces ya, Sí, estaba en alguna ocasión, nos comentaba un siervo en Rema, estábamos en Rema, ujú, y él hablaba sobre una playa donde, y yo creo que debe haber muchas, en la orilla siempre hay anuncios, letreros, advertencias y demás. claro. Y dice que en esas playas había una advertencia en la cual decía, había un anuncio que decía que si eras arrastrado Ujú, por la ola, dice, y lo que te pedía primeramente era que no perdieras la calma, que te ujú, mantuvieras en paz y tranquilo. Porque aunque había corrientes en la parte de abajo, ¿no?, que no se veían en la superficie, claro. entonces mucha gente entraba confiadamente, pero había un punto donde empezaban a ser envueltos por esa corriente y eran jalados. Entonces, Ujú, muchos de ellos perdían la calma y comenzaban a desesperarse y a golpetear por todos lados y a gritar desesperadamente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el diablo precisamente quiere llevarnos a ese punto, sí, donde perdamos la calma, donde sus corrientes comienzan a operar, a jalarnos, a querernos llevar a su territorio, a su terreno de muerte, su sí. terreno de derrota. Y, y ahí es donde nosotros no debemos perder la calma y mantenernos, aunque nuestra mente se esté volviendo loca, Sí, mantenernos tranquilos, mantener la calma. ¿Por qué se pedía que tuvieran calma? Porque la misma corriente, la misma ola, llega un momento donde la misma ola los acaba. Si ujú, ellos se mantenían tranquilos. En el pánico es donde ellos eran atrapados y eran claro. jalados con más fuerza. Pero si ellos se mantenían en calma, hay un momento donde la misma ola Los regresa regresaban. y los regresa a la parte de afuera. Entonces, eso es lo que pasa. Va a llegar el momento donde todo va a volver a la calma. Solo tenemos que tener esa tranquilidad y la confianza en su palabra Sí, y mantenernos hablando. Creí por lo cual hablé. exacto. Estando en cualquier situación, creí Sí, por lo cual hablé. Hoy invitamos todos que podamos hablar la palabra en medio de cualquier situación, sea cantándola, ujú, ¿no?, sea en adoración, sea a través de la misma palabra hablada, claro. tenemos que expresarla y mantenernos Sí, firmes. sí. Entonces, eso es lo que queremos dejar ahorita en este bloque, Sí, ¿no? es importante porque si no los demás, lo que sucede es, tuve miedo, por lo tanto hablé. Así es, Es exactamente, porque ese es lo mismo. Y la fe a través del temor o a través de la confianza en Dios tiene el mismo poder. claro, Tus palabras tienen poder. sí, Y lo que es tremendo es que lo que dice Pablo ahí y David es que una vez que ponemos nuestra fe en lo que decimos, así es, estamos creando una situación. amén. Le damos lugar a lo que el diablo está Sí, haciendo, le así es. damos crédito a él en lugar de Le damos crédito poder, a la así es. palabra. Ujú, ujú. Entonces él dice, bueno, pues ya estás de acuerdo conmigo, y si dos o más están de acuerdo sobre cualquier cosa, ese es un Claro, peligro, el acuerdo, claro, ¿no? Es lo que sucedió en Babel, ¿no? Había un acuerdo, sí, ¿no? Pero un sí. acuerdo hacia la Hacia lo maldad. malo, ¿No? exactamente. Entonces Dios tuvo que confundir a esta gente para que ya Sí, no podían estar en acuerdo. amén. Y nosotros es lo que tenemos que hacer en nuestra situación, confundir al diablo Así es. para que no lleguemos a un acuerdo. ¿Sabes qué? Estás hablando que no me va a ir bien. Lo siento mucho, me va a ir bien. Porque la palabra dice, como lo predicamos mucho, ya conocemos el fin de la historia. Sí, El fin del exactamente. diablo y el fin Así es, nuestro. así es. Representamos una pérdida eterna para él, Exacto, exacto. totalmente. Entonces nos tenemos que aferrar Así a es. la promesa que Amén. tenemos, Así es. porque nuestra vida
es una vida exitosa. Amén. Así fue planeada. Entonces no Amén. importa lo que dice el diablo, lo que puede traer para Amén. que no tengas éxito, él no es capaz de Claro, desviarte. claro. Del Solamente propósito. si tú le das realmente su importancia. Si tu enfoque se desvía de Dios hacia Él, es cuando Él puede desviarte. Si no, como dice Hebreos 7, los ojos puestos Así en es. Cristo Jesús. Además que no perdamos el objeto, que es Cristo. Exacto. Muy Pon bien, nuestra pues mirada ahí. Pastor, Así vamos es. a parar aquí, ya se Amén. nos acabó el tiempo, pero vamos a seguir hablando en los siguientes programas del Espíritu de Fe. Entonces, queden con nosotros, no se pierden, suscríbanse al canal para que estén enterados cuando sale el siguiente programa, comparten esto con la gente y recuerdan Siempre en siempre victoria. en victoria. Amén.